Capítulo 491. Personalmente no estaba observando el avance de los ejércitos antiárboles, estaban yendo demasiado lejos para que yo pudiera seguirlos incluso con una proyección astral a menos que abandonara Colmena Supremo nuevamente, y estaba haciendo esto con demasiada frecuencia en los últimos días. Sin embargo, todo el Consejo Imperial seguía su progreso con gran interés, basándose en las transmisiones de los mensajeros telepáticos. Fueron recibidos por el asistente Bearerma, quien se encontraba cerca de un mapa extendido sobre la mesa del Consejo. El asistente escuchaba los mensajes y, en consecuencia, movía una pieza de madera que reflejaba al ejército antiárboles. Ahora mismo, casi se acerca a la primera arboleda de árboles del agujero de hielo, aquellos que constantemente enviaban sus semillas hacia nosotros. Me alegra muchísimo que los ejércitos antiárboles no se vean abrumados sin ninguna conexión con el imperio. También me alegra muchísimo que tengamos telepatía, dije. Nuestros exploradores no solo pueden encontrar las mejores rutas para nuestro ejército antiárboles y entregárselo a su gran comandante, sino que pueden hacerlo todo sin adentrarse en las montañas. Bloodero asintió. Sí, padre. Desde que la mayoría de nuestros exploradores podían trabajar desde la seguridad de sus campamentos y no necesitaban pasar horas y días viajando a los puntos que debían explorar, su efectividad se multiplicó por 10. Esto liberó a más abejas para trabajar como saboteadoras y aumentó la letalidad de nuestros ejércitos. Es más fácil encontrar a quien no se beneficia de la telepatía, hermana héroe de sangre, gorjeó cosas. Nadie. Nadie en absoluto, sí. Antes de que Bloodero pudiera responder, el asistente Bearerma se animó y me miró con ojos emocionados. Padre, el ejército antiárboles taló su primer árbol. Me pediste que te avisara cuando esto sucediera. Aplaudí. Sí. Gracias. Es un momento maravilloso, indeciso, todo va igual que lo que habías previsto. La abeja oráculo, que había estado rondando la mesa del consejo durante la última media hora en lugar de sentarse en su lugar habitual al costado, asintió. Sí, padre. Durante la próxima semana, el ejército antiárboles avanzará lenta pero firmemente. No habrá tormentas, avalanchas ni nada que pueda interrumpirlos a ellos ni a nosotros. Indecisa hizo una pausa y negó con la cabeza. Bueno, puede que sí. Pero las probabilidades son ínfimas. No los habría encontrado sola. Mis hermanas tuvieron que ayudarme, y solo buscamos por si acaso había devoradores de metal o algo así. Ya no son un problema, interrumpió Bloodero. Pasamos tanto tiempo buscando hasta la última larva, si siguen siendo un problema después de todo esto, tendría que dejar mi puesto por pura incompetencia. Le hice un gesto con las manos. No hables así, héroe sangriento. Nadie es perfecto. Pero sí, no los vimos, los devoradores de metal adultos que sobrevivieron a nuestras cacerías ya deben haber muerto por causas naturales. No tenemos que pensar en ellos. Así es. La razón principal por la que el Consejo se reunió hoy fue asegurar que nuestras reservas de alimentos duren hasta la próxima cosecha, dijo Ambrosía. Consejero Whisper, recibí un informe de que los humanos se quejaron de una inundación. Sí. Se derramó sobre varios campos y rompió el puente principal que conduce desde Ciudad a Becker. Muchos pueblos cercanos perdieron su mayor fuente de pescado fresco, respondió el invisible, pero presente, agente Whisper. La asistente Bearerma continuó moviendo lentamente sus piezas de madera, mientras el resto de nosotros regresamos a la rutina de gestionar la logística y los suministros para mantener al imperio de las abejas bien alimentado. Esta era una tarea cada vez más difícil. Además de todos los problemas que ya teníamos, bestias, plantas en evolución, tener que enviar recursos al frente de la guerra contra los árboles, los oráculos meteorológicos predijeron una serie de tormentas que convertirían muchos caminos humanos importantes en pantanos e impedirían que muchos comerciantes alcanzaran sus objetivos. Los precios de los alimentos en la región iban a desestabilizarse. Desde que los reinos humanos se convirtieron oficialmente en parte del imperio de las abejas, este se ha convertido en nuestro problema. Las ciudades necesitan comida, y tienen suficiente en reservas para sobrevivir hasta que se sequen los caminos. Deberían repartir la comida que tienen entre todos los habitantes, se quejó Workarder. El dinero es una tontería. Los humanos no pueden regular su economía adecuadamente, y en lugar de dejar de ser tan egoístas, se les ocurre una forma de hacerla aún más egoísta. Mis hijas sabían lo que era el dinero, pero no les gustaba. Suspiré. Esto no estaba ayudando a nuestro caso.
Podemos ordenar a los dueños de los silos de grano y las bodegas de alimentos que abran sus almacenes a todo el que los necesite, pero sin regulación, será un caos total. Los humanos son demasiado egocéntricos como para tomar solo lo que necesitan, dijo Whisper. Y quienes recibieron órdenes de compartir intentarán quedarse con algo. Si no fueran codiciosos, ya lo habrían hecho. Diles que compartan su comida con quienes la necesiten, susurró dije. Pero la comida no debe ser donada por sus antiguos dueños, sino por los sacerdotes de los templos. Y solo la cantidad necesaria para alimentar a un hombre al día. Así, nadie acumulará demasiado. Todos los sacerdotes son devotos de nosotros y de nuestras órdenes. Tampoco intentarán robar nada. Buena idea, padre. Lo arreglaré. Esto no es todo, dijo Ambrosía. El próximo informe es... La sesión del consejo continuó. Luego el día, luego la semana. Pasó el tiempo. Bearerma seguía moviendo piezas en el mapa para seguir los movimientos del ejército antiárbol, y el consejo los observaba con gran interés. Y Tabletina era la más interesada de todas. A estas alturas, casi me había olvidado de su proyecto de aumento en curso. Tenía otras cosas en la cabeza. Pero 2 semanas después, me pidió que fuera al hospital principal de Ibe Supremo para ver con mis propios ojos los resultados de su trabajo, y el de algunas abejas artesanas. Capítulo 492. La habitación a la que me llevó Tabletina era una sala médica común y corriente. Tenían de 2 a 6 camas, lo que ahorraba espacio y les daba a las chicas convalecientes con quien charlar. En este caso, escuché la animada charla de los pacientes de la sala incluso antes de cruzar el umbral de la habitación. Esta sala tenía 4 camas, y todas estaban ocupadas por abejas con prótesis de madera nuevas, hechas con agujeros de hielo. 2 tenían brazos de repuesto, una estaba sentada con un par de piernas de madera, y la última tenía un ojo cubierto con vendas. Estaba seguro de que ocultaban un ojo de madera. A primera vista, ninguna de estas prótesis parecía demasiado especial. Tenían la forma de extremidades normales sin garras ni armaduras adicionales y el estatus de todas estas chicas no tenía nada de inusual. Al vernos entrar a Tabletina y a mí, todos quedaron boquiabiertos de asombro y emoción. Aunque ya les habíamos advertido de nuestra visita, me devoraron con la mirada, pero no se atrevieron a hablar primero. Sonreí y les saludé. Hola, chicas. Por favor, no se alteren demasiado, aún son pacientes y necesitan descansar. De hecho, según los resultados del examen de hoy, al menos podrían quitarse las vendas, dijo Tabletina, quien cerró la puerta de la sala tras ella y se quedó a mi lado. Eso es parte de lo que quiero mostrarle a mi padre. Por favor, ayúdenme haciendo lo que les digo. Las 4 chicas asintieron obedientemente. Su respeto por Tabletina era palpable. Bueno, entonces enséñame, Tabletina. Tengo mucha curiosidad por saber si los ojos de madera realmente funcionan. Tabletina sonrió, un poco demasiado sanguinaria para mi gusto, y se volvió hacia la abeja con la prótesis ocular. Funcionan bien. Papercraft, veamos cuánto exactamente. La última vez que lo comprobamos, el ojo veía casi tan bien como el otro, dijo Papercraft. Esperó obedientemente mientras Tabletina se quitaba el vendaje con la destreza de una experta. Pronto vi el ojo de madera. Su color azul claro contrastaba marcadamente con el negro del otro ojo de Papercraft, pero no resultaba demasiado llamativo. Como las abejas no tenían iris ni pupilas, la ausencia de estos en el ojo de madera no era evidente. Pero fue una sorpresa ver lo bien que encajaba el ojo en su cuenca. La piel a su alrededor estaba ligeramente hinchada, pero por lo demás no vi señales de que la madera cruda irritara el cráneo a su alrededor o causara reacciones alérgicas. Mientras tanto, Papercraft giró la cabeza, parpadeando rápidamente. Luego se cubrió el ojo sano con la mano. «¡Guau!», dijo. «Nada ha cambiado». Tabletina sonrió con satisfacción. «Esto significa que el ojo se ha integrado completamente en tu cuerpo. Al menos, por lo que sé. Enviaré a un médico para que te examine la vista más tarde, pero puedes ir sin vendajes por ahora. Una enfermera te traerá una toalla tibia para que te la pongas en el ojo». Tabletina se volvió hacia mí. La madera del agujero de hielo imita funciones tan complejas como la vista si se implanta en lugar de un órgano perdido. Tengo la teoría de que incluso los órganos internos podrían reemplazarse con ella. Yo silbé. La gente de la Tierra mataría por algo así.
sobre todo considerando la frecuencia con la que nacen con órganos defectuosos, pero las abejas eran todas extremadamente sanas. No sabía si esto era alguna propiedad secreta de mi sistema, o una bendición de la diosa de las abejas, o simplemente mis genes eran así de buenos, pero toda mi progenie nació libre de enfermedades causadas por una mala genética. Algunos todavía tuvieron mala suerte y contrajeron enfermedades cuando eran larvas, lo que hizo que nacieran con deformidades, pero eran pocos. Está bien, esto es genial. Pero no justifica salvar los árboles de los agujeros de hielo por sí solos. También se confirma otra teoría que tenía. Oldina, enséñale tu brazo a papá, dijo Tabletina, caminando hacia otra cama. Este pertenecía a una abeja con un solo brazo, reemplazado a partir del hombro. Cuando seguí a Tabletina más cerca de la niña, vi que el brazo de reemplazo tenía un diseño más extraño de lo que pensé a primera vista. Aunque la forma general era la de un brazo normal, su parte superior tenía varios agujeros poco profundos lo suficientemente grandes como para que cupiera un dedo. Consejero Tabletina, padre, nos saludó Oldina. ¿Quieren que les demuestre lo que puede hacer mi brazo? La levantó y la flexionó. Los movimientos eran bruscos y lentos, pero el simple hecho de hacerlo ya era impresionante. Incluso después de ver a algunas personas con prótesis de agujero de hielo, me sorprendía cada vez que las veía moverlas. Como pueden ver, Oldina no es una ave marine. Es una abeja común y corriente, dijo Tabletina. Pero le puse un poco de carne de ave marine en sus prótesis. No una ave marine cualquiera, sino una de esas que son inmunes al daño físico. Fruncí el ceño. ¿Cómo lo conseguiste? Su piel es imposible de cortar. Sí. Es muy problemático si requieren alguna operación, menos mal que no. En cuanto a este trozo de carne, la abeja que lo donó sufrió una fuerte quemadura con ácido que le arrancó parte de la piel. Y la inmunidad de los bee marines provenía de la piel, que no era inmune al ácido o al fuego, aunque era resistente. Asentí, admitiendo el ingenio de Tabletina. Este brazo se desarrolló con el cuerpo de Oldina y la carne de un bee marine. Y descubrí que las partes más cercanas a Oldina empezaron a adoptar sus propiedades, mientras que las partes más cercanas a la carne de un bee marine adquirieron sus propiedades, dijo Tabletina. Fue increíblemente fácil comprobarlo pinchando la madera con una aguja. Una aguja. Solo un poquito. Añadió Tabletina apresuradamente. Ni siquiera me dolió. No, padre. Confirmó Oldina apresuradamente. Pero partes de mi brazo de madera estaban tan duras que ni una aguja las atravesaría. Tabletina asintió y sonrió orgullosamente. ¿Lo ves, padre? Esto es casi una imitación. Ya, las prótesis del brazo han consumido por completo la carne de abeja marina que les puse. En un par de semanas, Oldina tendrá un brazo invencible. Podríamos colocar una armadura de madera invencible a cualquier abeja que la necesite. O podríamos. Capítulo 493. Sabía lo que Tabletina iba a decir antes de que terminara. Su mirada era inconfundible. Podríamos copiar el poder de tus ojos mágicos, padre. Piensa en cuánto bien nos traerá a todos. Y solo se necesita un trocito diminuto de tu ojo. Sanará enseguida. Lo he probado en otros. Miré con duda a Tabletina, luego a Papercraft, la abeja con el ojo protésico. No había otras abejas con un ojo protésico en los alrededores, y Tabletina no mencionó que el ojo de Papercraft era especial. ¿En quién lo probaste? Pregunté. Sí, en ella, dijo Tabletina, siguiendo mi mirada. Resultó ser una parte necesaria de la instalación de la prótesis. Sin un solo ojo, la prótesis que instalé originalmente intentaba imitar la piel y el hueso de Papercraft. La abeja asintió rápidamente en señal de acuerdo. Respiré profundamente y lo solté. Esto sonaba como algo que podría costarme un ojo de la cara. Además, esto no funcionará de todos modos, Tabletina. La visión del sistema no proviene de mi ojo. Es una parte del sistema que solo me pertenece. Me la dieron los dioses. ¿Crees que se puede copiar tan fácilmente? Tabletina frunció el ceño. ¿Y si pudiera, padre? Además, este es solo uno de los increíbles genes que tiene tu morfotipo. ¿Solo tu aguijón? Sonreí. Oh, pero ¿por qué no lo dijiste antes? Puedo darte todos los aguijones que necesites. Me llevé la mano a la cola y saqué uno. Afilado y con una gota de veneno saliendo de la punta. El nuevo aguijón creció inmediatamente en su lugar.
En cuanto se lo di, Tabletina me arrebató el aguijón de las manos, sujetándolo con cuidado a la mano extendida que llevaba un fino guante de cuero, popular entre los médicos. Una decisión acertada, ya que mi veneno era el más letal entre las abejas. Gracias, padre. Pero para copiar tu órgano lanzador de aguijones y tu glándula venenosa, así como tu órgano de carga eléctrica, necesitaré más que esto. Tabletina exhaló. Si te niegas, no te pediré más. Entiendo cómo suenan mis peticiones y que pueden ser arriesgadas, pero no puedo no hacerlas. Así que, por favor, dame más muestras de tu carne. Incliné la cabeza. Luego la incliné hacia otro lado. Tabletina me miró a los ojos. Su cuerpo estaba tenso y su expresión era inflexible. La señal más clara de su extrema ansiedad. Sabía que Tabletina sentía una gran pasión por su oficio, y que esa pasión a veces la hacía actuar imprudentemente. Pero también sabía que mi bienestar era lo más importante para ella. No se habría ofrecido a tomar muestras si no tuviera plena seguridad de que no me harían daño. Solo pensaba en la preocupación de que sus habilidades no me bastaran. Que no era digna de tocarme con un bisturí, pero no temía hacerme daño. Confié en Tabletina, así que no podía negarme y hacerle pensar lo contrario. Bien. Pero ten cuidado, ¿de acuerdo? Tendré unas horas libres para la operación. Tabletina sonrió su sonrisa más brillante. Todo será de primera, padre. Dormirás todo el tiempo. Menos mal que no eres inmune a los venenos, o la anestesia no te haría el mismo efecto que a los B-marines. Pero tengo un gen que me impide dormir. Tabletina parpadeó y casi se llevó mi aguijón a los labios mientras pensaba, antes de detenerse y levantar una garra en su lugar. Incluso si el sueño es inducido por medicamentos. Me rasqué el cuello. En realidad, nunca he probado esto. Oh, padre, pero entonces sí que deberíamos. Al final, opté por usar solo anestesia local. Con la mutación y evolución de las plantas, muchos medicamentos dejaron de ser fiables, al igual que las cosechas de cereales dejaron de ser fiables para el consumo. Al menos no ingeriré una pasta de jugo de planta anestésica utilizada como analgésico local. Tabletina y varios asistentes, con sumo cuidado, cortaron pequeños trozos, menos grandes que una uña, de mi cuerpo. Tomaron una pequeña muestra de mi ojo izquierdo y otras ligeramente más grandes de mis piernas, brazos, pecho, cola y alas. Esto me costó varios puntos de salud, pero las pequeñas heridas se curaban rápidamente gracias a mi regeneración. Gracias de nuevo por compartir esto con nosotros. Es una bendición que jamás olvidaremos, lo juro. Me dijo Tabletina con vehemencia. Enfermeras, atiendan a papá. Tráiganle comida, algo de beber. Estoy bien, le dije con un gesto. Mis heridas ya no sangran. Pero voy a descansar, así que, a menos que haya algo realmente importante. No te molestaré, dijo Tabletina, asintiendo rápidamente. Pero también debemos darnos prisa. No podemos permitir que las muestras de carne se pudran. Claro. Buena suerte. Odiaría que mi carne se desperdiciara después de donarla. Con estas palabras, me levanté y me fui. Las heridas quizá fueran leves, pero el procedimiento seguía drenando. También sabía que Ambit quería verme lo antes posible después de esto para asegurarse de que estaba bien. Estaría en el quirófano si Tabletina no le hubiera dicho que esto era antihigiénico. En retrospectiva, dejar a Tabletina con mis muestras de carne sin supervisión fue un error. Como mínimo, debería haberme asomado a sus pensamientos y asegurarme de que todos sus planes fueran razonables. En cambio, al día siguiente, me vi envuelto en otro problema logístico en el imperio de las abejas. Una cosecha especialmente abundante que se echó a perder debido a una hierba mutada. Durante la semana siguiente, el Consejo del Imperio no pudo reunirse porque Workarder y yo dejamos la Colmena Supremo para arreglar las cosas en persona, en proyección astral, en mi caso. Mientras tanto, las abejas de la Colmena Supremo estaban redistribuyendo alimentos y asegurándose de que todos los afectados por la escasez tuvieran ayuda. Cuando volví a ver a Tabletina, ya era demasiado tarde para cambiar algo. Capítulo 494. Tabletina. Sí, padre. Crucé los brazos sobre el pecho. Luego los crucé sobre los brazos que tenía sobre el pecho. Entonces miré a Tabletina con más intensidad. Todo el Consejo del Imperio contuvo la respiración, excepto Ambrosia, que observaba todo el acontecimiento con más confusión que preocupación, una mezcla opuesta a la de todos los demás.
La única persona que actuaba como si nada fuera malo era la propia Tabletina, pero solo fingía. No quería que la vieran como una cobarde. Tabletina, ¿qué te pasó en el ojo izquierdo? Pregunté. Los hombros de Tabletina se relajaron notablemente. Oh, pensé que algo malo había sucedido por lo infeliz que parecía papá, pensó con una clara falta de comprensión de esta situación. No tienes de qué preocuparte, no me han atacado ni he estado involucrado en ningún incidente. Me he reemplazado el ojo por una prótesis de madera con forma de agujero de hielo. Aún no se ha integrado por completo en mi cuerpo, así que lo mantengo cubierto la mayor parte del tiempo. Apenas pude mantener la compostura en ese momento, pero con los últimos restos de mi calma, hice la última pregunta. ¿Pero por qué reemplazar un ojo sano por uno protésico? Porque este ojo tiene tu carne, claro. Solo tenía una muestra de tus ojos. Por si acaso funcionaba, tenía que ser mía. De todos los médicos, solo yo puedo usarlo con la mayor eficiencia. Bloodero protestó con una mirada fulminante y una transmisión telepática dirigida a Tabletina. Un sabueso comando podría usarlo con mayor eficiencia. Podría estudiar a nuestros enemigos. Pero puedo estudiar a nuestros aliados. Hay tantas mutaciones caóticas en las abejas y en nuestro ganado. Tantas enfermedades ocultas. En ese momento, se me acabó la paciencia. Si no estuviera ya de pie para elevarme más sobre Tabletina, me habría puesto de pie. En cambio, descrucé los brazos y me di una palmada en las rodillas. Tabletina. Hija mía, ¿por qué coño reemplazarías un ojo perfectamente sano con una cirugía experimental que podría dejarte medio ciega? Sobre todo porque ya te dije que no hay ninguna posibilidad de que te devuelva la vista. Dicho esto, me volví acusadoramente hacia mi esposa. Ambrosía. Ella se sobresaltó. Casi nunca usaba su nombre completo. Pero ahora mismo, estaba muy disgustado con ella. Nectus. Estabas aquí en ese momento. Sabías que se estaba sacando el ojo. ¿Por qué no detuviste a Tabletina? Al menos, ¿por qué no la regañaste antes? Ambrosía frunció el ceño y cruzó los brazos. El gesto la distraía, pero no estaba jugando en absoluto. ¿Por qué debería, Nectus? Esta decisión tiene que ver con su salud. Es la consejera de salud del imperio de las abejas y una abeja médica con experiencia. En cuestiones de salud, sobre todo en la suya, confío en sus decisiones. ¿Tú no? Miré a mi alrededor, pero mis chicas solo me encontraron aún más confundidas. No entendían en absoluto por qué me enojaba tanto. Ambi resumió a la perfección su lógica. Y ahora mismo, estaba pensando. Necti se comporta de forma irracional y emocional por alguna razón. Podría ser un simple gusano mental o uno serio, sea como sea, debería tomármelo en serio, o se sentirá peor y el gusano le consumirá aún más los pensamientos. Ella ni siquiera estaba enojada conmigo por haberle gritado. Dejé escapar un largo suspiro y el último aliento desapareció de mis velas. Yo también me quedé sin argumentos. Decir que la tecnología de prótesis de agujero de hielo fue desarrollada para reemplazar órganos perdidos, no los existentes, sería una mentira. Los aumentos fueron parte del proyecto de Tabletina y Tinks desde el principio. El riesgo de la instalación, el riesgo probablemente era insignificante. Sobre todo si Tabletina pidió a los oráculos una profecía de antemano, y fue lo suficientemente inteligente como para hacerlo. En realidad, la única razón por la que protesté fue porque me horrorizaba la idea de que mi hija se mutilara solo para clavarse una bola de madera en el cráneo. Aunque en realidad cualquier mutilación se hiciera de la manera más clínica posible. ¿Padre? Preguntó Tabletina, ladeando la cabeza. ¿Acaso fui en contra de tus deseos? No me informaste. ¿Y no me informaste de tus planes? Le he notificado mediante un informe escrito junto con otros asuntos de baja prioridad y que no son urgentes. Miré hacia el techo. Fue mi culpa ahora por no revisar todos los informes en mi mesa antes de ir a la reunión del consejo. Como si mi reacción hubiera sido mucho mejor. Todos guardaron silencio, pero la confusión no había desaparecido. Sabía que tenía que disiparla, aunque también fuera incómoda. Bien, mira, a tu padre no le gusta la idea de que pierdas un ojo, aunque sea para ponerte otro. No dudo que, cuando hiciste esto, Tabletina, tomaste todas las precauciones posibles. Y ni siquiera pudiste contraer una infección porque te inyectaron sangre inmunizante hace siglos. Los rostros de mis chicas se aclararon.
Ambi dejó escapar un largo suspiro, pensando más en gusanos de la cabeza, pero vi un destello de una sonrisa cariñosa en su rostro. Volví a sentarme en mi asiento e intenté no pensar en que me sacaran los ojos. Para ayudarme, intenté concentrarme en el trabajo de hoy. Debemos iniciar el Consejo Imperial. Nos reunimos hoy por la cría de godos. Estas aves consumen una parte excesiva de nuestros cultivos, ¿que estamos perdiendo de nuevo? Miré a Tabletina y entonces me di cuenta de que no pensar en su ojo, las vendas. Era una batalla perdida. Cuanto más lo intentaba, más fácil me resultaba imaginar todo el proceso de su reemplazo, en el peor sentido. Maldita sea. Dime, Tabletina, ¿este ojo funciona mejor que el tuyo? Quizás conseguiste algunas estadísticas mías, al menos. Aunque lo dudaba. El ojo derecho de Tabletina, natural y morado, brilló de emoción. Sacó una hoja de papel del montón que tenía delante. Así que quiere adelantar mi agenda para la reunión de hoy, padre. Bien. Tengo ilustraciones preparadas. Capítulo 495. Tabletina me acercó 2 bocetos al carboncillo. Eran toscos, pero lo suficientemente detallados como para que pudiera reconocer lo que estaba pintado en ellos. El primer boceto era la imagen de una abeja, una médica basada en la ropa. Junto a su cabeza había un cuadrado muy similar a los paneles de mi sistema. La calidad y el tamaño del boceto no reflejaban lo que estaba escrito. El segundo boceto mostraba ventanas de sistema más rectangulares y con mucho más detalle. Había barras de salud y resistencia muy similares a las que vi en mí, y otra mucho más grande. Excepto que, en lugar de estado, decía. Error. Sin conexión. Con este ojo, puedo ver esas incógnitas sobre las cabezas de abejas y animales, dijo Tabletina. Pensé en su posible significado, pero no encontré respuesta. ¿De qué conexión habla esto? ¿Significa una conexión contigo, padre? Ante las últimas palabras, el tono clínico habitual de Tabletina se quebró un poco. Me miró a los ojos, luego apartó la mirada, se irguió con fuerza y volvió a mirarme fijamente. No entendí qué causó su extraña reacción emocional hasta que Tabletina continuó su discurso. Busqué información relevante en los archivos y encontré muchos significados de la palabra conexión usados por los humanos. Mencionaste que antes eras humano, así que pensé que podría ser este. Los más comunes eran una conexión física y una conexión espiritual. La interrumpí con un gesto de las manos. No. Esto definitivamente no tiene nada que ver con conexiones espirituales. Exclamé. Ahora entendí por qué Tabletina se comportó tan raro. ¿Acaso leyó notas sobre religión y espiritualidad humana? ¿Pensó que el sistema le mostraba sus errores porque la odiaba? Sí, eso era lo que ella pensaba. Con otras palabras, pero lo mismo. Estos mensajes tratan de algo muy distinto, continué bajo la mirada perpleja y curiosa de mis asesores. Me sorprende que este ojo muestre alguna interfaz del sistema, pero... Miré de nuevo a Tabletina y luego sus bocetos. Parecía que el sistema intentaba mostrarle algo, pero no pudo. Porque Tabletina no tenía sistema, ¿verdad? ¿Y si copió con éxito una parte que me mostraba imágenes, pero no la que las generaba? Pensé que mi sistema era una gran entidad similar a un programa, pero podría estar equivocado. Incluso si mi sistema fuera un gran programa, podría tener subprogramas o algo similar. ¿Pero funcionó al final? Preguntó Workarder y recibió una mirada fulminante de Resharchina. Silencio. Papá está pensando. Asentí varias veces. Es increíble. Me pregunto cómo está instalado el sistema. Creía que lo tenía en el alma, pero... Me estremecí al recordar el discurso de la diosa de las abejas sobre las almas. Si no existieran, el sistema no podría instalarse en ellas. Pero esto es imposible. Entonces pensé que estaba instalado en mi mente, pero ¿qué es una mente? Es solo un conjunto de vías neuronales en el cerebro, y la consciencia es un conjunto de señales eléctricas que las recorren. Algo podría instalarse allí y hacer cosas, pero ¿cómo afectaría a todo mi cuerpo? Y no solo a mi ADN, ya que también tengo habilidades no hereditarias. Tabletina y Resharchina, como verdaderas colegas e investigadoras, inclinaron la cabeza sincronizadamente. Escuchaban con los ojos abiertos. La mayoría de las otras abejas claramente perdieron mi línea de pensamiento. Tendría todo el sentido que una parte del sistema se instalara en mis ojos y que esta parte afectara mis receptores visuales para mostrarme imágenes. Pero claramente no puede funcionar sin el resto del sistema.
¿La falta de conexión, que le impide conectarse? ¿Acaso el sistema utiliza mis vías neuronales para transmitir sus datos en lugar de otros medios? La telepatía es posible, los viajes astrales son posibles, ¿qué impide que el sistema se conecte con tu ojo, Tabletina? Ella se sobresaltó ante la pregunta directa y luego frunció el ceño con tristeza. No, tengo ni idea, padre. Lo que dices es un conocimiento demasiado avanzado para mí. El sentimiento era compartido por todos. Claramente, aunque mis hijas entendían la mayoría de las palabras que decía, las frases tenían muy poco sentido para ellas. Lo que decía se acercaba más al conocimiento informático que a cualquier cosa que hubieran usado hasta ahora. No es que esperara algo diferente. Está bien, Tabletina. Solo estaba pensando en voz alta. Le sonreí cálidamente. Entonces hice una pausa y me di cuenta de que llevaba unos minutos pensando en voz alta, y podría seguir así mucho más. Quizás mi sistema respondiera a mis preguntas. Quizás incluso pudiera contactar con Dalmanrach y preguntarle. De cualquier manera, no tiene sentido continuar con esto como consejo, dije. Volvamos a otros asuntos. Pero hablaremos de esto en privado más tarde, Tabletina. Mientras tanto, puedes contarnos sobre tus éxitos con otras prótesis y cómo esto puede afectar al imperio de las abejas. Sé que tienes mucho que decir. Tabletina se animó y asintió. Sí, padre. Muchas abejas con viejos traumas podrían recuperar su plena eficiencia laboral. Usé estadísticas de los archivos para calcular cuántas de ellas hay. La fuerza laboral total del imperio debería aumentar un 1%. Sin embargo, será necesario recolectar más madera de los árboles de los agujeros de hielo. ¿Qué? Un porcentaje entero. ¿De verdad tenemos tantas abejas lisiadas? Exclamó Workarder, casi arrebatándole un documento a Tabletina. Maldita sea. Tantas abejas que no pueden trabajar bien, y todas siguen vivas. ¿Cómo? La mayoría son accidentes laborales. Algunas artesanías son peligrosas. No tan peligrosas como las batallas y menos letales, pero esto podría no ser bueno, dijo Bloedero, mirando a Tim Stinks. Los accidentes ocurren. Pero mis subordinados intentan evitarlos, sí, sí. Y ahora podemos fabricar muchísimas más extremidades nuevas para todos los que las necesiten. Sería increíble, admití. ¿Cómo van los escuadrones antiárboles? ¿Cuándo nos traerán suficiente madera para todas estas prótesis? Todavía tengo juegos de palabras con los ojos sin usar. Capítulo 496. Resultó ser mucho más largo de lo que esperaba. Nuestros escuadrones antiárboles fueron efectivos, pero lentos. Talaban miles y miles de árboles a mano. Eran numerosos, pero no lo suficiente, y los refuerzos tardaron en reunirse. Al menos no sufrieron pérdidas. Además del frío, al que eran inmunes, las montañas eran un lugar casi seguro. La mayoría de las criaturas peligrosas no vivían allí o ya habían muerto a causa de los árboles que formaban agujeros en el hielo. Según las estimaciones de mis asesores, en un mes habrá suficiente madera de árbol de agujero de hielo en el imperio de las abejas para proporcionar prótesis básicas a todos los que las necesiten. Las abejas artesanas ya han comenzado a trabajar en ellas. Los médicos de Tabletina utilizaron el conocimiento experimental adquirido en implantes protésicos anteriores para escribir instrucciones y guías sobre prótesis de madera de agujero de hielo para las abejas de todo el imperio. Todo esto sonaba tan bien que me dio pena por los humanos. Nunca podrían conseguir prótesis de madera de agujero de hielo. No había trozos lo suficientemente grandes para algo así. Los humanos eran demasiado gigantes. Una prótesis de madera para agujeros de hielo se podría hacer con varias piezas de madera, pero no con 100. Eso sería contrachapado, no madera para agujeros de hielo. Qué lástima para los humanos, pero yo estaba demasiado feliz por miles de mis chicas como para preocuparme por ellas. Después de terminar la sesión del consejo, me retiré a mi oficina y pedí que no me molestaran. Allí, le pregunté al sistema sobre el mensaje que había visto Tabletina, sin esperar realmente una respuesta. Pero, para mi sorpresa, recibí una, y contenía información. El mensaje error. Error de conexión indica que se perdió la conexión entre los componentes principal y periférico del sistema del usuario. Una posible causa podría ser la distancia entre los componentes del sistema, una ruta de instalación incorrecta o barreras transdimensionales. Sin embargo, no toda esta información tenía sentido para mí. ¿Qué quieres decir con una ruta de instalación incorrecta? No soy un ordenador.
Una de las razones de un error de conexión podría ser que una parte de su sistema, usuario, se haya instalado en un lugar no adecuado para ello. ¿Esto significa algo así como instalar una pieza para los ojos en una pierna? Disculpas, pero no entiendo tu pregunta, usuario. Olvídalo. Dime cómo puedo solucionar todos estos errores. Asegúrese de que el componente principal del sistema esté a una distancia de conexión adecuada con todos los componentes periféricos y tenga las mismas dimensiones, y que todos los componentes del sistema estén instalados en lugares adecuados. Después, ejecute el comando Reset Connection para intentar conectar el sistema de nuevo. Esto sonó como una instrucción que podía seguir. Una cosa más. ¿Cuál es la distancia de conexión? Es igual al rango en el que puedes transferir tus pensamientos, usuario. Mis ojos se abrieron de par en par. Entonces debería ser solo mi cuerpo por defecto, pero la telepatía lo potencia. Sí, usuario. Chasqueé la lengua y me quedé sin palabras. Ya tenía la teoría de que el sistema usaba otro método para transferir datos entre sus partes en lugar de vías neuronales. Pero usar mi telepatía. Esto era increíble. Y increíblemente potenciado. Gracias, sistema. Tuve que hablar inmediatamente con Tabletina. Tanto es así que, en lugar de pedirle que viniera a mi oficina, fui a la suya. Padre. ¿Por qué has venido? Es que esto es muy inesperado. Ni siquiera me enviaste un mensaje antes, dijo Tabletina. La pillé en su oficina, haciendo papeleo. Algunas cosas eran comunes. Normalmente, al menos le habría avisado, y ahora estaba preocupada por mi prisa y mi estado de excitación. Pero estaba demasiado agitado para preocuparme por eso. Sistema, restablezca la conexión. Entendido, usuario. Se está restableciendo la conexión. En un instante, el panel de estado sobre la cabeza de Tabletina y el mío desaparecieron. Un hormigueo desagradable me recorrió el cuerpo. Un instante después, la ventana del sistema reapareció y no se sentía diferente. Señalé los ojos de Tabletina. Querida, niña, quítate las vendas. Hazlo. Ya verás. ¿O no? Tabletina parpadeó con el único ojo que no ocultaba la venda, pero obedeció sin más preguntas. Medio minuto después, su vendaje cayó sobre la mesa y me miró con ojos muy abiertos y atónitos. Negro brillante y azul mate. Ya veo, más texto. Números. Dijo. Padre, ¿es este el sistema que siempre describes? ¿Lo arreglaste? Asentí, sonriendo. Claro que sí. Debió fallar la conexión cuando instalaste el ojo porque estaba en malera. Por aquel entonces, estábamos siempre dentro del alcance de mi telepatía. Mira, si te alejas más de la distancia a la que puedo enviarte mensajes, la conexión se perderá de nuevo. Tabletina asintió, pero su atención estaba claramente en mi estado. Me reí entre dientes. Bueno, ella recordaría lo que dije de todas formas, gracias a su memoria absoluta, así que continué sin miedo a tener que repetirme. Debería funcionar de forma similar con otros. Por ahora, solo deberías poner a prueba tu vista con otros. ¿Puedes tocar alguno de los paneles que ves? Tabletina asintió lentamente y luego extendió la mano hacia algo invisible. Ah. Mi mano pasa por, hay botones, pero no puedo presionar ninguno. Debe ser porque solo tienes la parte visual del sistema. Es para bien. ¿Puedes ver alguna de mis notificaciones o ventanas secundarias que abro? Como le pedí, abrí mi ventana de morfotipificación, pero Tabletina negó con la cabeza. Su versión del sistema era muy limitada. Aún así, increíble, pero potencialmente inútil si las limitaciones eran demasiado grandes. Entonces deberías poner a prueba tu ojo con el estatus de los demás, dije. Y divertirte, supongo. Gracias, padre, dijo Tabletina. Se llevó las manos al pecho y luego, con una de ellas, se cubrió la boca. Esto no tiene nada de científico, pero espero que mi ojo de madera siga funcionando, tengo que mirar a tanta gente con él. Diviértete, querida. Capítulo 497. Tabletina se divirtió muchísimo con su nuevo juguete. Las primeras pruebas demostraron que el ojo protésico funcionaba incluso con cosas que no veía. Después de esto, Tabletina se volvió loca mirando a la gente. Escuché historias sobre grandes proyectos en marcha, pero tenía demasiado miedo de preguntar en detalle.
Al día siguiente, dedicó media hora a hablar de todas las mutaciones caóticas que descubrió entre las abejas catalogadas como normales en el censo de población. Había muchas con resistencias desconocidas, como la radiación, el humo y otras. También estaba aprendiendo a usar el medidor de salud y resistencia para encontrar personas enfermas. Diversas enfermedades y traumas no se reflejaban en el estado de la criatura, pero las abejas visiblemente enfermas no recuperaban salud ni resistencia por encima de cierto punto. Este método de búsqueda de niñas enfermas era ligeramente menos preciso que las pruebas habituales de los médicos, pero mucho más rápido. Al final, tuve que recordarle a Tabletina, una vez más, que ella era la asesora de salud de todo el imperio de las abejas. Para alguien de tu rango, diagnosticar debería ser algo que solo hagas en tu tiempo libre, como pasatiempo y para mantenerte alerta, Tabletina. Miles de abejas necesitan tu guía. No es que no puedas tener tiempo libre ni vacaciones, pero asegúrate de que haya alguien que te reemplace durante tu baja, o todo el sistema podría colapsar. Esto avergonzó tanto a Tabletina que regresó a sus labores. No mentía sobre la cantidad. No solo era responsable de refinar e implementar las tecnologías médicas del imperio de las abejas, sino que también era responsable de encontrar y evaluar la salud de todas las abejas con el gen de resistencia al frío. 3 semanas después de esta conversación, varios ejércitos antiárboles más, un total de 10 millones de abejas, entraron en las montañas para acelerar su deforestación. Los refuerzos eran necesarios. Los fuertes vientos de montaña, el aire enrarecido y la escasez de nuestras cadenas de suministro allí, todo ello ralentizaba la deforestación con cada día que pasábamos ascendiendo. En otro mes, los diversos equipos limpiaron aproximadamente el 1% de la población total de árboles de hielo. Esta pequeña cantidad no se debió solo a que mis chicas trabajaron con lentitud, sino a que los árboles de hielo se estaban extendiendo al otro lado de las montañas. También eran muy comunes en las propias montañas. Los vientos locales transportaban sus semillas muy lejos, incluso si no había suficiente calor para que crecieran rápidamente. Tabletina iba a tener toda la madera para prótesis que quisiera. En cuanto se la entregaran. Los ejércitos antiárboles no tuvieron tiempo de transportar la pesada madera hasta el imperio de las abejas. Los convoyes de suministros que traían comida y equipo extra a los ejércitos los transportaban al imperio de las abejas en su camino de regreso. Estos convoyes de suministros eran la parte más débil de los ejércitos antiárboles, ya que estaban compuestos principalmente por humanos. Los humanos resistían el frío mejor que las abejas, pero les costaba adentrarse demasiado en las montañas. Sabía que, en el futuro, nuestro avance se ralentizaría aún más. 3 meses más tarde, una parte de las abejas inmunes al frío tuvieron que transportar suministros desde los humanos a sus hermanas en sus propias espaldas para ganar velocidad y para no dejar que los humanos murieran congelados bajo los fuertes vientos de la montaña. Pero al menos este frente estaba estable. Las demás partes del imperio de las abejas continuaron perseverando y estabilizándose lentamente. Incluso consideré reanudar la expansión del imperio, pero lo pospuse cuando otra evolución vegetal afectó nuestras reservas de alimentos. Cosas como estas nos fastidiaban cada vez que ocurrían. Las plantas no fueron las únicas que evolucionaron. Varios dragones y otras criaturas, generalmente salvajes, a veces también evolucionaban de forma impredecible. Como los dragones negros, a quienes las abejas disfrutaban domesticando. En una ocasión, los domadores encontraron dragones negros evolucionados que eran incluso más inteligentes que los comunes. En lugar de trabajar por comida, el proceso normal de domesticación, robaron comida de los domadores, casi mataron a algunos de ellos y luego volaron. Al menos la población de dodos creció sin evolucionar en nada dañino. Para entonces, se acercaba gradualmente a los 500. Esta cifra crecería exponencialmente, hasta el punto de que podríamos usar a los dodos no solo drenándoles la sangre con cuidado haciéndolos tirar de carretas, sino también matando a algunos para obtener carne y cuero. Sabía que a Dalmanrats no le importaría mientras su población fuera lo suficientemente alta. Para él, los dodos eran solo una herramienta para jugar al juego de la evolución, porque esas eran las reglas. Las prótesis de Tabletina también contribuyeron al bienestar general del imperio abeja. Sus médicos tienen muchos esquemas para ellas. Algunas eran reemplazos básicos, otras eran aumentos basados en muestras de carne de poderosas bestias abatidas por nuestros guerreros.
La serie de diseños de la que más se enorgullecía era un conjunto de prótesis de cuerpo completo con la forma básica de una abeja, pero con ranuras para la carne que podían pertenecer a cualquier criatura. Era una prótesis universal que cualquiera podía personalizar a su gusto. Y como era un diseño estándar, era fácil de fabricar a granel y enviar a todo el imperio de las abejas. Desde extremidades hasta hígados, se entregaban a las abejas que los necesitaban, dando nueva vida a miles de abejas que habían quedado lisiadas en una pelea o tras un accidente. Muchas abejas artistas que se dedicaron a esta profesión por discapacidades comenzaron a reconsiderar su trabajo. Esto llegó al punto de que Worriesgone lo mencionó en el Consejo del Imperio, casi sollozando, pensando que se quedaría sin arte si esto continuaba, aunque, al mismo tiempo, no podía simplemente impedir que las abejas sanaran. Sus temores eran infundados. Había muchas jóvenes que, tras pasar pruebas de orientación laboral, querían ser artistas. Todo se reducía a las cuotas que les imponían. Pero además de los aumentos ordinarios, había otros aún más especiales. Capítulo 498. Los ojos del sistema. He donado, en total, 20 muestras de mis ojos en los últimos meses. Cada muestra era un trocito de carne menos que un grano de arena. Pero significó un nuevo ojo que le implantaron a una de mis hijas. Tanto Brodero como Tabletina querían tener estos ojos para su gente. Ambos tenían buenas razones para desearlo. Al final, les asigné 10 ojos a cada uno. Tabletina otorgó el honor de portar los ojos del sistema de 10 líderes médicos regionales. Brodero se los entregó a los 10 sabuesos de abeja más experimentados de entre aquellos que podían usar la proyección astral. A pesar de ser astral, me permitió usar la visión sistémica. Al principio no estaba seguro de si funcionaría incluso en alguien con un solo ojo sistémico, pero funcionó. Ahora, 10 sabuesos de élite con visión sistémica exploraban las tierras fuera del imperio abeja y catalogaban los genes de nuestros enemigos. Nuestros ejércitos estaban mejor preparados para enfrentarse a sus enemigos, y las pérdidas sufridas en batalla se redujeron notablemente. Ni siquiera las advertencias de los oráculos tuvieron el mismo efecto que este conocimiento claro y preciso. Valió la pena caminar con una venda sobre un ojo durante la mitad de mis últimos días. Era nuevamente primavera cuando recibí informes alarmantes desde las montañas. Esto fue inesperado. Las cosas marchaban bien allí, aunque lentamente. La deforestación estaba completa en un 11%, y el avance de los bosques al otro lado del continente se ralentizó gracias a la evolución de las bestias locales para resistir el frío. Lo que alarmó lo suficiente a mis subordinados como para que el asunto terminara en el Consejo del Imperio fue el clima. Clima cálido y soleado. Los escuadrones antiárboles y los exploradores asignados a ellos informan que mucha nieve se derrite con la luz del sol, dijo Brodero. Creen que había mucha más nieve de la que pensábamos en el suelo debido a los árboles que forman agujeros en el hielo, y no a la altitud. Ahora que los árboles fueron talados, nada impide que las estaciones más cálidas afecten estas regiones como deberían. Aunque los rostros de la mayoría de mis asesores se oscurecieron al escuchar esta noticia, algunos de ellos todavía estaban confundidos. Cosas fue la que habló primero. ¿Y por qué es esto tan malo, héroe sangriento? Dijiste que era un informe sobre algo que debemos resolver, pero, esto es solo nieve. La mandíbula de Brodero se tensó. Esto no es un poco de nieve. Es muchísima nieve. Hay montones más altos que una casa humana en algunos lugares, y la superficie nevada tiene millones de kilómetros cuadrados de longitud. Cuando la nieve se derrite, se convierte en agua. El agua es un líquido, y los líquidos fluyen hacia abajo, añadió Resiarchina. Cuando la nieve termine de derretirse, habrá una inundación masiva. Supongo que tenemos más de una semana para prepararnos, ¿verdad? Resiarchina miró a Indeciso, quien parpadeó, luego inclinó la cabeza de izquierda a derecha y luego asintió. Sí, hermana. Todavía no veo inundaciones en mis sueños. Intentaré averiguar cómo resolver esto, pero... Le sonreí y asentí. Lo sé, lo sé. Es difícil, y cuando empezamos a actuar con conocimiento de causa, leer la cronología se vuelve un auténtico fastidio. Bastará con saber cuándo empieza la inundación principal. Los indecisos se animaron inmediatamente. Ya lo sé, padre. O sea, no realmente, pero si llega pronto. Pronto. Debemos evitar esto ya. Construyan canales de drenaje por todas las montañas para desviar el agua al océano.
exclamó Workarder, incorporándose un poco en su asiento y agitando el puño en el aire. Inútil, respondió Ambrosia inmediatamente. Mi hermosa esposa estudiaba el mapa del imperio de las abejas en la pared con una mirada intensa y un ceño ligeramente fruncido. Era una mirada que me hacía querer ser ese mapa. Pero era una conversación seria, así que dejé de pensar en ello antes de que alguien lo leyera accidentalmente. ¿Por qué, madre reina? ¿Quieres decir que mis trabajadores no podrán hacerlo lo suficientemente rápido? Preguntó Workarder, ofendido. Tengo un plan. El rostro de Ambi mostraba que tenía una creencia cautelosa en este plan, pero en realidad lo escuché en los pensamientos de Workarder. Así que, lo pude decir con seguridad. Este plan es una mierda. Mira, mi niña, señaló el mapa. Querías que los canales de drenaje llevaran el agua sobrante a los ríos regionales más anchos. Así no tendrás que hacer canales que lleguen hasta el mar. Workarder asintió con la cabeza al ritmo de mis palabras hasta que agité los brazos con exasperada agitación. Pero también deberías haber pensado en todos estos ríos. La mayoría ya tienen riberas bajas. Además, nacen en lo alto de las montañas. El deshielo los inundará todos. Las inundaciones que experimentaremos no serán cerca de las montañas. Me temo que atravesarán medio imperio de las abejas. La cara de Workarder decayó. Pero, ¿qué más podemos hacer, padre? Esta es la mejor manera de lidiar con cualquier inundación. La única. A menos que abandonemos todo lo que estaba en el suelo y nos pongamos a nadar hasta que baje el agua. El Consejo Imperial se sumió en un silencio incómodo mientras todos intentaban encontrar una idea mejor. Fue una auténtica lluvia de ideas. Hubo cerebros, y una lluvia de ideas rebotó entre ellos gracias a la telepatía. Pasaron varios minutos hasta que Cosas gimió y se golpeó la cara con las palmas de las manos. Esto es horrible, sí, horrible. ¿Por qué todas las ideas que se nos ocurren requieren tanto tiempo y recursos? Esos árboles estúpidos nos dan problemas incluso después de cortarlos. Quizás cortarlos fue un error, murmuró Worriesgone. Pero son enemigos. ¿No podemos simplemente plantarlos de nuevo? Una idea apareció en mi cabeza. Fue una locura, pero, también prometía un éxito increíble si funcionaba. Y así fue, porque también era brillante. Sonreí y casi me reí para mí mismo. ¿No podemos, Worriesgone? ¿O tal vez sí podemos? Capítulo 499. Mis niñas me miraron confundidas. ¿Qué? Pero si intentábamos destruir todos los árboles de los agujeros de hielo, no extenderlos. Exclamó Workarder. ¿Esto es para criarlos? ¿Para prótesis? Preguntó Tabletina. Los demás simplemente esperaban a que les diera más detalles, lo cual hice con gran alegría. Mi plan revolucionaría la guerra entre el imperio de las abejas y los árboles. Plantaremos los árboles en una hilera larga, queridos. Claro, enviaremos jardineros a cortar las flores que broten en esta hilera antes de que empiecen a soltar semillas. Pero dejaremos que los árboles crezcan bien altos, y luego... Vi que los ojos de Resiarchina se agrandaban. Ella también lo entendió. Aún así, continué por el bien del resto de mis asesores. Y por el bien del teatro. Cuando el agua de las montañas alcance la pared del árbol, perderá todo su calor y se congelará al instante. Esto creará una pared de hielo que separará al imperio de las abejas de la inundación hasta que se filtre en el suelo o se evapore. Resiarchina miró el mapa y luego comenzó a escribir rápidamente cálculos en sus notas. Esto requerirá miles de árboles de hielo para cubrir la zona donde llegará la inundación, luego, árboles adicionales para asegurar que el agua no nos cubra por otros lados, pero, padre, levantó la cabeza de repente para mirarme, ¿qué pasa con los ríos existentes que se inundarán cuando se derrita la nieve? Lo mismo. Podemos plantar árboles para crear una presa de hielo como parte de nuestro muro de hielo. ¿Y si los árboles del agujero de hielo se alejan del muro? Preguntó Bloodero. ¿Tendremos jardineros cerca? Por supuesto. Estoy seguro de que se necesitará mucha gente para mantener este muro. Sin embargo, espero que no sea un problema para siempre. Con el tiempo, el agua sepultará los árboles por completo. Workarder se quedó sin aliento. Sí, claro. Aunque el agua se congela antes de tocar un árbol con un agujero en el hielo, si cae por un lado en tal cantidad, lo cubrirá y creará una cúpula de hielo. La investigación todavía parecía dudosa. Las raíces de estos árboles pueden atravesar la piedra. ¿Qué les impedirá atravesar también el hielo?
Nuestros jardineros guerreros, respondió Bloodero. Pueden cortar cualquier cosa que crezca demasiado. ¿Por qué no lo hicimos antes? Parece una forma muy fácil de acabar con estos árboles de hielo, sí, sí. Exclamó Cosas. Solo échales agua, no hace falta ácido. ¿Cómo imaginas llevar tanta agua a las montañas sin que se congele en el camino? Piensa antes de preguntar, Cosas, reprendió Ambrosía. Cosas bajó la cabeza, pero su ánimo solo bajó un instante. Al instante siguiente, volvió a sonreír e imaginó un futuro brillante donde los árboles de los agujeros de hielo solo existían para ser cultivados por su madera. Todo esto suena mucho más sencillo de lo que es, chicas. Así que no se relajen todavía, dije con más seriedad. Hay mucho trabajo por hacer para calcular dónde se plantarán los árboles, quién los plantará, quién los podará, quién traerá las semillas para plantar. Y tenemos poco tiempo. Después de esto, el ambiente de trabajo regresó a la sala del consejo. Como si percibiera que todos necesitaban un poco más de azúcar para que sus cerebros funcionaran, el asistente de manos ayudantes nos trajo té recién hecho con miel. El trabajo ha comenzado. Hicimos un plan aproximado de lo que había que hacer para convertir el muro de hielo en una realidad y luego distribuimos la tarea entre nuestros subordinados. El muro de hielo se extendería miles de kilómetros y atravesaría decenas de ríos. Algunos tenían apenas unos cientos de metros de ancho, pero otros alcanzaban kilómetros de ancho. Esto sin contar varios arroyos estrechos. Los arroyos podrían simplemente bloquearse con el muro, pero cada río requería una presa, y cada presa requería un equipo separado de constructores que la planificaran. Para hacer posibles las represas de hielo en primer lugar, propuse cultivar árboles de agujeros de hielo en macetas lo suficientemente grandes para un árbol, por supuesto. Y luego ponerlos en el río. Sin embargo, esto requeriría una planificación cuidadosa. Si se hacía demasiado pronto, el árbol crecería tanto que los humanos y los mechas no podrían transportar su maceta sin congelarse los dedos, o a su tripulación y articulaciones, en el caso de los mechas. Si se hacía demasiado tarde, el árbol se ahogaría antes de poder crecer. Gran parte del ejército antiárboles iba a convertirse en jardineros y encargarse del mantenimiento del muro de árboles antes y después de que se convirtiera en un muro de hielo. Pero esta era una tarea temporal. Según nuestro plan, el muro sería mantenido posteriormente por abejas dedicadas, ya que era un edificio que permanecería allí por tiempo indefinido. Después de todo, podría haber más inundaciones después de que el ejército antiárboles tale más árboles. Para aliviar la carga logística del imperio de las abejas, el Consejo dividió el futuro muro de hielo en sectores, cada uno asignado a la región del imperio de las abejas por la que pasaba. De esta manera, las reinas locales podían administrarlos y a los trabajadores relacionados sin tener que pasar por el Consejo. Finalmente, hicimos un cálculo de cuánto tardaríamos en terminar el muro del árbol. Fue un cálculo menos favorable de lo que esperaba. Aunque los árboles podían alcanzar un tamaño enorme en un día, incluso sin calor adicional, llevar las semillas al lugar necesario llevaría tiempo. Los árboles más cercanos a los agujeros de hielo estaban en lo alto de las montañas, y se necesitarían días solo para recolectar y entregar suficientes. También tomaría días construir cuidadosamente cada presa. No construirlas y, en su lugar, bloquear los ríos por completo no era una opción. Estos ríos irrigaban innumerables campos y eran una fuente de pescado para regiones enteras del imperio de las abejas. No solo los humanos, sino también las abejas dependían de ellos. Así que en total necesitaríamos. Capítulo 500. Al menos 3 semanas. Esta era la estimación más optimista. Siendo realistas, tendríamos que añadir al menos una semana. Quizás hasta 3. ¿Creen que tenemos tanto tiempo? Pregunté a mis asesores. Después de una larga e incómoda pausa llena de miradas dudosas, Bloodero se aclaró la garganta y habló. No lo creo, padre. La capa superior de nieve probablemente se derretirá mucho antes. Miré a Indecisa, quien meneó la cabeza en una respuesta silenciosa. Al menos tenemos una semana, supongo. En este caso, si la nieve no nos da 6 semanas, debemos aprovecharlas. Hay que tomar medidas para evitar que el imperio de las abejas se inunde mientras construimos el muro. Construir las presas es la parte más larga de todo el proyecto, padre. Si nos concentráramos en el muro, podríamos terminarlo mucho antes. Así, al menos tendremos algo de protección, sugirió Workader de inmediato.
También podríamos cosechar semillas aquí en lugar de en las montañas. ¿No sería más eficiente, aunque arriesgado? Preguntó Tabletina. Arqueé las cejas y comprendí lo que quería decir. Buena idea. En lugar de llevar todas las semillas de las montañas, podemos llevar solo unas pocas en un dragón. Aunque pocos dragones volarán tan cerca de las montañas, enviar solo uno será suficiente. Esto nos ahorrará unos días. Walkarder se animó y luego asintió con entusiasmo. Esto aceleraría las cosas. Podemos hacer que el árbol del agujero de hielo produzca semillas en un día. Padre, ¿estás seguro de que no quieres cultivarlos para comer? Es peligroso, pero muy rentable. Resoplé. Las abejas podían digerir incluso la hierba y las hojas de los árboles, aunque rara vez eran sabrosas o nutritivas. Los árboles de hielo no eran venenosos y podíamos comerlos sin problema. El problema de cultivarlos era tener árboles de hielo cerca, que amenazaban con congelarlo todo y propagarse sin control. Incluso si esto no fuera un factor, no confiaba en una especie que ya estaba tan evolucionada como para no evolucionar aún más y desarrollar más medidas defensivas. No, cuanto menos árboles hubiera en los agujeros de hielo, mejor. Aún es demasiado arriesgado, dije. Centrémonos en la pared. Actualizamos el proyecto con nuestras ideas. Ahora, el muro en sí se construiría primero, usando semillas que cultivaremos cerca de donde se necesiten. Para asegurarnos de que ninguna vuele y aterrice en algún lugar del imperio de las abejas, todos los árboles plantados para obtener semillas se cultivarían bajo techo, en casas humanas. No estaba seguro de si estos árboles necesitaban luz solar para crecer, pero lo dudaba. En cualquier caso, una sola ventana era mucho más fácil de proteger que el cielo abierto. El nuevo cálculo me indicó que el muro se construiría en un plazo de 10 a 14 días. Pero aún podríamos inundarnos cerca de los ríos mientras se construían las presas. Lancé una alerta global a las abejas y a los humanos por radio, instándolos a prepararse para las inundaciones. Las reinas regionales y los gobernantes humanos recibieron órdenes de estar listos para evacuar a la gente de las regiones con riesgo de inundación. La última cosecha se recogió rápidamente en los campos cercanos. Unos días después, Indeciso me trajo una predicción sobre la inundación inminente, y los planes de evacuación se volvieron mucho más precisos. Al mismo tiempo, exploradores de las montañas trajeron historias sobre el derretimiento de la nieve allí arriba y sobre arroyos de montaña que gradualmente se convertían en ríos. Durante todo este tiempo, equipos de abejas resistentes al frío trabajaron a toda velocidad para construir el muro arbóreo. La sacaron rápidamente de las montañas y de los campos de entrenamiento cercanos. En cierto modo, sus nuevas tareas eran aún más difíciles. Para ser más rápidas que el agua, estas abejas a veces tenían que trabajar turnos de 14 horas, incluso antes de mi llegada, las abejas no trabajaban tanto de una vez. Tomaban descansos volando de flor en flor. Pero esto se debía a limitaciones físicas. Siempre les decía a mis hijas que no se esforzaran demasiado, así que se atenían a los horarios que yo aprobaba. Turnos de 8 horas que les dejaban mucho tiempo libre. Si querían dedicar más tiempo a trabajar, el sistema lo permitía, pero no era obligatorio. Incluso para las abejas duras, que tenían demasiado tiempo libre gracias a su menor necesidad de dormir. A las abejas les encantaba trabajar demasiado como para negarles la oportunidad de trabajar un poco más. Pero gracias a los genes que les di, muchas abejas podían trabajar turnos de 14 horas. Tenían la resistencia necesaria, siempre y cuando tuvieran algo de comida para comer mientras trabajaban. Ahora mis niñas pusieron toda esa resistencia en práctica, y fue reconfortante. Porque el muro avanzaba incluso más rápido de lo que esperaba. Al final de la semana, una hilera de árboles de hielo cuidadosamente podados crecía a lo largo de nuestro límite con la montaña. Pero fue entonces cuando el aumento del nivel del agua en los ríos de montaña se volvió inevitable. Los trabajos de construcción de represas comenzaron, pero aquí, las abejas y los humanos que las ayudaban se encontraron con un obstáculo. Llenos de agua, los ríos de montaña se volvieron más rápidos y peligrosos. Incluso los ríos que solían ser relativamente tranquilos, y cerca de las montañas, rara vez lo eran ahora lo suficientemente rápidos como para arrastrar puertos enteros con árboles jóvenes de agujeros de hielo. Cada maceta pesaba varias toneladas. Antes de que se congelaran. Construir una presa en estas circunstancias era extremadamente difícil. No imposible, pero nos retrasaría considerablemente.
Peor aún, cuanto más tiempo pasara, más difícil sería construir cualquier cosa. Al menos, la idea de un muro de hielo funcionó. El agua que se derramaba de las orillas de los ríos se congelaba cerca de los árboles que formaban agujeros en el hielo. Lamentablemente, esto significaba que el resto del agua se acumulaba en un solo agujero, lo que dificultaba aún más colocar algo allí. Esto es un círculo vicioso, pensé mientras escuchaba los informes de mis asesores sobre estos acontecimientos. Si no lo rompemos, podríamos acabar con una inundación que devaste la mitad del imperio de las abejas. Pero ¿es esto siquiera posible? Fin del capítulo 500.